cabina, este estudio, se convierte en un consultorio para hablar sobre el edema macular diabético. Atención, personas, peruanos y peruanas diagnosticadas con diabetes. ¿Qué es? ¿Cómo tratarlo? Nos acompaña Karen Barraza Lino, ella es médica, oftalmóloga, especialista en retina y vitrio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Bien, Mirta, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué es el edema macular diabético? El edema macular diabético es la primera causa de baja visión en pacientes con diabetes. Para darnos una idea, más o menos en Perú tenemos 1 millón de diabéticos Wow. y de ese millón de diabéticos aproximadamente entre el 6 y 8% presentan edema macular diabético, independientemente del tipo de retinopatía diabética que puedan presentar. La incidencia de retinopatía diabética en Perú es mucho más alta que en otros países. Por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, el promedio de retinopatía diabética es más o menos entre el 10%. Claro. En Perú estamos hablando que, por ejemplo, en la zona de La Libertad, la incidencia es mucho más alta, donde puede llegar hasta el 45% de ¿Y pacientes esto diabéticos. sucede, doctora, por alguna razón en particular? ¿Geográfica? ¿O? La principal razón es porque, por ejemplo, del 100% de diabéticos que tenemos en Perú, la estadística de pacientes que no cumplen con un buen tratamiento es alta. O sea, hablamos de que el 30% de pacientes diabéticos no cumplen con un buen control de glicemia. Ahí está la falta de disciplina, de Exacto. rigor, de prevención, Exacto. ¿no? De ser comprometidos además con un tratamiento, porque si ya tenemos el diagnóstico, eso no significa que, claro, la enfermedad está ahí dormida. Hay Exactamente. consecuencias que vienen con la diabetes. Y si lo explicamos en sencillo, es como cuando tenemos una jarra de limonada que está muy dulce, nosotros le echamos agua Claro. para que baje el azúcar de esa limonada. Ajá. En el cuerpo pasa exactamente lo mismo. El cuerpo es una máquina perfecta. Detecta niveles por arriba de 100 y todo mi cuerpo empieza a activar una serie de mecanismos para bajar ese azúcar. Y el mecanismo es sencillo. El vaso sanguíneo se abre para botar agua. Este mecanismo, cuando es sostenido a largo plazo, daña la pared del vaso sanguíneo y se produce pérdida de líquido, de sangre, de grasa, incluso cuando ya es algo más crónico, ¿no? El tratamiento debería ser inmediato. Entonces, doctora, ante estas primeras señales de pérdida de visión Sí, por o de baja de supuesto. visión, ¿no? Lo principal es la prevención, ¿no? Todo diabético debería pasar un fondo de ojo anual con la pupila dilatada. Y tenemos la suerte. ¿Ese es un examen? Ese es un Disculpe. examen, Ok. es un examen médico. Se echan unas gotitas para abrir la pupila y a partir de eso, con un aparato especial que se llama oftalmoscopio, podemos ver la retina y de acuerdo a eso clasificar. Los tratamientos para edema macular diabético han cambiado mucho. Es más, hace 20 años el 100% de pacientes que tenían algún grado de retinopatía diabética quedaban ciegos. Lo que hacíamos era alargar, digamos, el periodo en que esos pacientes pudieran llegar a la ceguera. Ahora contamos con terapias de última generación, desde fármacos biológicos que se colocan adentro del ojo para retroceder la retinopatía Muy bien. y quitar el edema macular diabético, hasta la tecnología con rayo láser, que sigue siendo el tratamiento de primera línea para retinopatía Perfecto. diabética. Eso significa que, claro, el diagnóstico tiene un inicio, pero también un fin. Exacto. Eso es lo positivo, Exacto. a diferencia de la diabetes. Exacto. Sí, pero es súper importante saber que nosotros podemos tratar la retinopatía diabética, pero el paciente le tiene que dar un giro a su vida. Controlar la diabetes, porque si no el tratamiento, digamos, es largo y como yo siempre les digo a los pacientes ahora, ¿no? Gracias a Dios ya contamos con medicinas en que podemos recuperar la salud visual, pero si el paciente sigue un mal control de glicemia, yo ¿Qué le pasa? tengo bien el ojito, pero el riñón se va alargando, se va dañando a largo plazo. Oh. Y eso, digamos, es lo más complicado, ¿no? Ya cuando el paciente termina, por ejemplo, en una diálisis renal, ¿no? O sea, lo principal es la prevención, que consiste en los controles, tanto de glucosa basal para saber si es que somos diabéticos o no, si es que ya sabemos que somos diabéticos, controlar la glicemia, los exámenes preventivos de lo que conlleva tener diabetes. Uno de ellos es el examen oftalmológico, Claro. que es el fondo de ojo, y ir con su médico de confianza. Y si ya sabemos que tiene un grado de retinopatía diabética o edema macular diabético, someterse a los procedimientos que, digamos, ahora con inyecciones podemos resolver el edema macular diabético. E incluso Perú ha sido ahora
de los primeros países en Latinoamérica en recibir la terapia biológica nueva que ya se está usando en Europa y en Estados Unidos, que consiste en un menor número de tratamientos a largo supuesto. plazo. A curar entonces, ¿no? A darle cura inmediata, tratamiento inmediata al edema macular diabético. Esto sin dejar de lado el control de la diabetes. Así No es. podemos enfocarnos en uno sin enfocarnos en lo otro, Así que es es. lo más importante. Muchísimas gracias, doctora. Si quisieran nuestros oyentes hacerle más consultas, que seguramente se quedan con algunas dudas sobre este diagnóstico y más que tenga que ver con la salud ocular, ¿dónde la pueden ubicar? Bueno, me pueden ubicar en la Clínica Internacional de la sede de San Borja y en el consultorio Encinas Palacios en Petituars. Pueden seguirme también en redes sociales como doctora Karen Barrasalino. Estoy para servirlos, las preguntas que tengan, las dudas, no solo de diabetes, sino de cualquier consulta en general de retina o de alguna patología ocular. Estoy para servirlos. La misión de nosotros es servir y cuidar de la salud ocular de nuestros pacientes. Estupendo. Sabemos que diciembre es un mes sumamente ocupado, congestionado, lleno de actividades, pero la salud, ojo, no se pospone por nada. Así que ante los primeros síntomas, como la baja de visión que ha mencionado la doctora Karen, acudir de inmediato a un especialista. Siendo ya las 9:54, no nos queda tiempo para más. Tenemos que decir adiós, adiós. Muchísimas gracias